Santo, tú eres esencial. Espíritu Santo, sin ti nosotros somos pura hojarasca. Necesitamos, Dios, de tu poder y necesitamos que nos hable el corazón, a la mente, a todo nuestro ser, Señor. Y que tu palabra nos pueda edificar, nos pueda fortalecer en fe. Espíritu Santo, danos esa libertad que necesitamos y esa unción a cada uno de los que estamos en este lugar. Por eso, Espíritu Santo, entrego este tiempo en tus manos, declarando bendición, victoria, declarando cielos abiertos y que tu Espíritu Santo sea derramado en cada vida, en cada corazón. Por favor, Dios, háblanos en esta mañana. Lo que necesitamos como iglesia es oír tu voz, tu palabra, Señor, porque es la única que tiene poder y es viva y es eficaz. Por eso, Dios, ayúdanos y auxílianos en esta mañana. En el poderoso nombre de Jesús, gracias. Amén y amén. Amén. Hermanos, les invito a abrir sus Biblias en Efesios capítulo 6, versículo 10. Vamos a ir a un pasaje conocido de las Escrituras. Para muchos de ustedes, Efesios capítulo 6, versículo 10 es muy conocido, muy predicado también. Entonces, le invitamos al Espíritu Santo que Él nos revele algo nuevo o algo fresco en esta mañana. Aleluya, cada uno de nosotros. Y dice así la palabra de Dios: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer de nuevo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hablé de él, como debo hablar. Gracias, Padre, por esta palabra. Y una vez más, Espíritu Santo, sopla sobre cada vida, sobre cada corazón. Tú sabes cómo hemos llegado esta mañana a este lugar y sabes cuál es la verdadera necesidad de los que estamos aquí. Por eso, Espíritu Santo, inunda nuestro corazón. Por eso, Espíritu Santo, vivifica. Si hay alguien enfermo, sana, Señor, opera ese milagro que necesita, Señor, y que el Espíritu Santo nos unja y nos capacite a cada uno para entender y comprender tu palabra. En el poderoso nombre de Jesús, sujeto todo a tu voluntad y a la presencia del Espíritu Santo, declarando victoria en esta mañana sobre tu iglesia, sobre tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, hermanos, los que están de pie pueden tomar asiento. Aleluya. Aquí la Biblia, hermano, nos está hablando de la armadura de Dios y está haciendo una comparación en parte el apóstol Pablo con un soldado. El apóstol Pablo estaba preso en la cárcel, como en algunas ocasiones ocurrió con el apóstol Pablo, ¿verdad? Por predicar el evangelio, lo llevaban preso, lo ataban en cadenas, lo ponían en los calabozos, ¿verdad? Lugares donde era difícil, pero él seguía escribiendo sus cartas, inspirada por el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Y cantaba himnos también en la cárcel, en esa situación, y veía la mano poderosa de Dios, aún en los momentos más difíciles. Hermanos, un soldado cuando recién ingresa no va directamente a una batalla, no va directamente a una guerra. Generalmente cuando un soldado ingresa, comienza toda una etapa de aprendizaje, ¿verdad? Tiene que ir de a poco conociendo, comienza con el escalafón más bajo, ¿verdad? Para luego ir escalando, tomando otras posiciones,
¿verdad? Cambiando o mejorando de rango en cierta forma, lo cierto, hermano, es que un soldado que recién ingresa necesita crecer, necesita de alguna forma, hermanos, ir madurando, ganando experiencia, ejercitándose, preparándose, ¿verdad? Para que cuando enfrente la guerra, la batalla, tenga una preparación que lo ayude a enfrentar esas guerras, esas batallas. Es así. En la vida del creyente también, hermanos, la vida del creyente, en cierta forma, nosotros somos llamados soldados. Nosotros somos soldados de Cristo, somos soldados del Señor. Y si nos han sido llamados como soldados, significa que hay batallas. Significa que hay batallas por librar, hay guerras que enfrentar, hay oposición que debemos enfrentar, ¿verdad? Eso es así, ¿verdad? Y así como todo soldado se prepara, nosotros como hijos de Dios también tenemos que prepararnos. No podemos ser un soldado, digamos, raso, ¿verdad? De estar en el primer escalafón durante toda nuestra vida como creyentes. Somos llamados a crecer, a madurar, a experimentar, ¿verdad? A prepararnos porque habrá batallas en la vida, algunas muy fuertes, que debemos enfrentarlas con valentía, con poder, con fuerza. De otra manera, hermanos, caeremos en esa batalla. Por eso Dios es muy sabio en sus exhortaciones, su palabra, cuando nos habla de que debemos prepararnos, ¿verdad? Debemos esforzarnos en la gracia como buen soldado, dice, de Jesucristo, dice la palabra de Dios. Y en esta ocasión Dios nos está exhortando a través de la palabra. Dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre. Dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Una de las cosas que el creyente debe de hacer en este tiempo, hermanos, es fortalecerse en el Señor. Amén. Fortalecerse en el Señor y en el poder de su fuerza. Amén. O sea que el creyente necesita trabajar, equiparse, pensar de alguna forma, buscar estar fortalecido en el Señor. O sea que su fe, su vida espiritual, su pasión, su devoción, su consagración, todo sea ejercitado en Cristo Jesús. Amén. Ese crecimiento espiritual, ¿verdad? Y en el poder de la fuerza de Dios, ¿verdad? Porque toda batalla, que es una batalla espiritual, hermanos, no la podemos ganar con nuestras fuerzas humanas. No la podemos ganar con el brazo de carne. Hay una lucha espiritual y esa lucha espiritual hay que ganarla de una forma espiritual. No hay otra, hermanos. A veces nosotros nos equivocamos como creyentes, ¿verdad? Pasamos luchando únicamente con el brazo de carne y este brazo de carne se quiebra, se cansa, ¿verdad? Queda totalmente, hermanos, derrumbado frente a situaciones, ¿verdad? Que nos avasallan, que nos sobrepasan, porque la lucha esa espiritual no es una lucha, hermanos, donde la podemos ganar en el área de la humanidad. Por eso en el versículo 11 acá dice la Biblia, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Entonces hay una exhortación aquí, hermano, que el creyente debe vestirse de toda la armadura de Dios. Aquí el apóstol Pablo está observando un soldado, estaba rodeado de soldados. Los soldados romanos, hermano, en aquella época vestían todo un equipamiento, ¿verdad? Un equipaje que los protegía, ¿verdad? Entonces él está observando a ese soldado, pero también nos está enseñando una verdad espiritual. Por eso dice, vestido de toda la armadura de Dios. El soldado estaba vestido físicamente, ¿verdad? Con casco, con escudo, con todo el yelmo, todo lo que tenía que ver con esa armadura del soldado. Pero dice, vestido con toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. O sea, hermanos, que nosotros tenemos que tener claro que tenemos un enemigo de nuestra alma y de nuestra fe, que es el diablo, es Satanás, son las tinieblas. Tenemos un opositor espiritual. El creyente, cada uno de ustedes, y la iglesia enfrenta una oposición que es espiritual, ¿verdad? Y si es espiritual, hermano, nosotros tenemos que vestirnos con armaduras
que son espirituales, ¿verdad? El problema a veces que nosotros estamos luchando a veces, en lugar de estar orando, estamos luchando de otra forma, queriendo ganar la batalla de otra forma cuando debemos orar. Amén. ¿Saben que la iglesia debe orar? Debemos orar en secreto, debemos orar allí en secreto, en nuestra casa, ¿verdad? En nuestra pieza, en nuestro altar diario que tenemos, debemos orar allí, ¿verdad? Para que Dios nos recompense en público, dice la Biblia. Pero también debemos orar en grupo, debemos orar en la iglesia, como congregación. ¿Se acuerdan que la iglesia hacía sin cesar oración? Amén. Dice que en una ocasión Pedro estaba en la cárcel por predicar el Evangelio, pero la iglesia se juntó a orar en una casa. No precisa el templo, ¿verdad? O sea, para orar y reunirnos puede ser una casa de un hermano, puede ser una casa de alguien donde nos juntamos para orar, ¿verdad? Y el templo también, hermanos. En la iglesia primitiva todos los días iban al templo a orar. Entonces, es importante saber, hermano, que el templo sigue siendo importante. ¿No? Y una casa en la familia para orar sigue siendo importante. El asunto es orar. Y el asunto es juntarnos como iglesia para orar, para ganar esas batallas espirituales, ¿verdad? Porque hay una guerra espiritual. Entonces, hermanos, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. El diablo acecha, hermanos, con amenazas. El diablo acecha con mentiras. El diablo acecha con opresión. El diablo acecha rodeando al cristiano, lo rodea, ¿verdad? Lo rodea de alguna forma, hermanos, para atemorizar. Lo rodea con problemas, lo rodea con malas noticias. Si es por eso, ¿verdad? ¿Cuántas veces hemos estado rodeados de malas noticias? Nuestra mente ha sido avasallada por malas noticias, ¿sí o no? Hay malas noticias de este mundo. Usted prende un informativo y constantemente le están bombardeando con malas noticias. Todo lo que es malo aparece en los informativos. Todo lo que es desastre aparece en los informativos, ¿verdad? Pero aparte, en la vida diaria de nosotros, también experimentamos cosas negativas. También enfrentamos malas noticias que golpean nuestra puerta, quizás, que llega, que golpea, que de alguna forma, hermanos, golpea nuestra mente y nos trata de desestabilizar, de voltearnos, de derrumbarnos. Son acechanzas del enemigo, hermanos. Que nosotros tenemos que saber que hay acechanzas de un enemigo espiritual, ¿verdad? Que te oprime la mente, que te avasalla la mente con pensamientos negativos, ¿verdad? Hay pensamientos que llegan al creyente, hermanos. A cada uno de nosotros, ¿verdad? Somos bombardeados por pensamientos negativos. Pensamientos de que no va a salir, de que no se va a solucionar. Pensamientos de que todo está mal. Pensamientos de que todo anda funcionando mal, de que nada cambia para el bien. Y pasamos encerrados en esos pensamientos. Y eso son las acechanzas del enemigo que nosotros tenemos que tener cuidado. Por eso la Biblia dice que nosotros tenemos la mente de Cristo y que todo pensamiento debemos llevarlo a la obediencia a Cristo. O sea que si hay un pensamiento malo, ¿verdad?, de nosotros, o un pensamiento de mala noticia, más vale vamos a tener fe en la buena noticia del Evangelio, en un Dios que está con nosotros, en un Dios que nos ampara, en un Dios que nos va a proteger, más allá de que estemos atravesando situaciones adversas, momentos de guerra quizás, momentos difíciles de crisis. Hay un Dios que nos levanta de la crisis, pero tenemos que pensar de esa forma, porque en los pensamientos hay guerras, hay batallas espirituales y gana, digamos, la fuerza que más alimentada esté. En tu mente va a ganar la fuerza que más alimentada esté. En nuestra mente, entonces cuando nuestra mente gana lo bueno, gana el Evangelio, gana el poder de Dios, entonces el enemigo es totalmente derrotado, hermano, porque nosotros ganamos esa batalla, porque nuestra mente gobernó Cristo. Llevamos nuestros pensamientos a la obediencia a Cristo. Amén, porque tenemos la mente de Cristo, dice la Biblia. Tenemos la mente de Cristo, pero
si nosotros no alimentamos eso, porque la mente de Cristo tiene que ver, hermanos, con su palabra, con su pensar, con sus promesas, con sus exhortaciones, con sus consejos. Amén. Ese es el pensar de Cristo. Amén. Entonces, es un pensar, digamos, de victoria, es un pensar de conquista, es un pensar de fortaleza, de valentía. Ese es el pensar de Dios, y ese pensar de Dios tiene que estar en la mente del creyente, porque si no está en la mente del creyente, ¿verdad? Está el otro pensar, el pensar negativo, el pensar que quiere destruir la fe tuya, la fe de la iglesia, la fe del creyente, y ahí cuando perdemos o ganamos la batalla. Por eso es importante saber, hermano, que hay acechanzas. Por eso tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. Amén. Entonces, es un trabajo diligente, ¿verdad? Es como el soldado que entró, ¿verdad? Es nuevo, pero comienza a ejercitarse, comienza a crecer, comienza a absorber la buena noticia, la ¿verdad? Comienza a prepararse, a esforzarse para ir creciendo y preparándose, ¿verdad? Para eso es el armarse o vestirse, ¿verdad? Con esa nueva armadura de soldado. Entonces es importante que sepamos esto, hermanos, porque nosotros a veces podemos perder batallas por no buscar las cosas de Dios, por no llenarnos, por no fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Tenemos nuestra lucha es espiritual. Y si es espiritual, tenemos que ganarla en el área espiritual. El área espiritual tiene que ver con la oración y con otras cosas más, ¿verdad? No solamente con oración. La Biblia dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas de este mundo o de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. O sea que nuestra lucha entonces es espiritual, ¿amén? Es contra demonios, muchas veces. Es contra espíritus opresores. Por eso no es tan fácil, ¿entienden? Porque nosotros somos humanos. Y si somos humanos, lógicamente que en algún momento vamos a sentirnos débiles como humanos. Vamos a fallar como humanos. Vamos a aflojar como humanos. En algún momento vamos a intentar bajar los brazos como humanos. Nos vamos a desanimar como humanos. Todo eso, hermanos, nos pasa porque somos humanos. Cada uno de nosotros, hermanos, a veces nos desanimamos, a veces nos deprimimos, a veces hay cosas que nos duelen, que nos chocan, que nos abaten, que nos voltean muchas veces. Situaciones difíciles. ¿Quién no ha experimentado de ustedes? ¿Quién no ha experimentado situaciones que realmente han sentido un golpe fuerte, que han tambaleado, algunos han caído, ¿verdad? Porque la lucha, hermanos, no es contra sangre y carne, es contra huestes espirituales de maldad, es contra principados, gobernadores de las tinieblas. Es espiritual, está en el aire, ¿verdad? No vemos, pero hay una opresión maléfica que muchas veces oprime, ¿verdad? Entonces tenemos que saber eso para ganar la batalla, ¿amén? Tenemos que saber eso para prepararnos espiritualmente. La iglesia, hermanos, debe prepararse espiritualmente. El creyente tiene que prepararse espiritualmente. Lo demás es hojarasca humana, ¿verdad? Pero cuando nos preparamos espiritualmente, hermanos, vamos a transitar, hermanos, con una fortaleza, tomando terreno, conquistando tierra del enemigo, entrando, irrumpiendo en los poderes del enemigo y deshaciendo todo plan del enemigo que atenta contra nuestra vida, nuestra casa y nuestra familia. ¿Amén? Por eso, hermanos, nuestra lucha no es contra tu hermano, ni es contra tu familia. Así que si tienes algo en contra de tu familia, perdona ahora mismo. Bendícelo ahora mismo. Bendice a tu familia, porque ellos también están librando una batalla que ustedes no saben. Están luchando con cosas y a veces pueden de alguna forma explotar de diferente forma, pero ellos no son tu enemigo. Ninguno en tu familia es tu enemigo. Por más que en algún momento te haya traicionado, te haya tratado mal, no es tu enemigo ni tu enemiga. El enemigo es el que a veces los usa. Por eso hay que derrotar a ese enemigo. ¿Entienden? No es que vamos a pelear con nuestros familiares ni con nuestros vecinos, ¿verdad? Porque a veces alguien te puede ofender, te puede insultar, lo que sea. Hermanos, nosotros tenemos el evangelio de la paz. Amén. Amén. Entonces es importante que sepamos
que no es tu familia, ¿verdad? No es tu pareja, no es tu matrimonio, no es tu primo, no es tu sobrino, no es tu madre ni tu padre. ¿Cuántos problemas hay con los padres, con las madres? Hermanos, tenemos que perdonarlos. Ellos fallan. Nosotros hemos fallado también en un pasado y seguimos fallando, ¿verdad? ¿Entienden? Por eso es importante que perdonemos como Cristo nos ha perdonado para experimentar sanidad de Dios y poder de Dios. Porque eso es vestirse. ¿Saben que un arma poderosa para el creyente es cuando perdona? Cuando el creyente perdona se llena de paz, se llena de fortaleza, se llena de autoridad. ¿Entienden? Por eso es importante, es un arma, eso es vestirse de la armadura de Dios. ¿Verdad? Cuando nos vestimos de la armadura de Dios, hermanos, aleluya, el enemigo comienza no encuentra por dónde entrar y termina rindiéndose muchas veces. Gloria a Dios. Pero tenemos que saber eso, que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores, dice de las tinieblas, diferentes escalafones, diferentes, hermanos, principados, potestades, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, no en el aire, ¿verdad? Por tanto, dice, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, estar firmes. Entonces Dios nos exhorta acá a través de esta palabra que debemos tomar toda la armadura de Dios. Amén. Para tomar toda la armadura de Dios nosotros, hermanos, tenemos que saber, hermanos, que hay una iglesia, ¿verdad? Que tenemos un lugar para congregarnos, un lugar donde nos puede hacer fuerte, donde hay una familia en la fe, donde hay un pueblo que adora, que busca, que se congrega, que está en comunión, que está en unidad, ¿verdad? Pero ese lugar es un lugar de edificación. No es solo venir a la iglesia a sentarme. No es solo venir a la iglesia a escuchar. Es mucho más. Amén. Cuando venimos a la iglesia, hermanos, hay muchas cosas que nutren al creyente, ¿verdad? Hay muchas cosas cuando nos congregamos que nutre, que llena, que apasiona, que interesa y que hace crecer el creyente. La iglesia es un lugar de entrenamiento, ¿verdad? Es un lugar como si fuera un cuartel donde el soldado se está preparando, donde hay disciplinas, donde hay un reglamento, donde hay reglas, donde hay cosas donde debemos sujetarnos o ajustarnos y donde aprendemos, así como el soldado aprende, ¿verdad? Nosotros venimos a aprender acá, a saber, a conocer. Eso es prepararse y eso es vestirse. Nos estamos vistiendo con la vestidura de Dios, con el conocimiento de Dios, con la palabra, ¿verdad? Porque habrá días malos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo. No es fácil para un soldado ir a la guerra, hermanos, estar al frente de batalla y estar resistiendo una batalla. Ustedes saben eso, ¿verdad? Porque han mirado películas. Acá no ha habido guerra prácticamente, pero hemos visto películas o sabemos un poco de otros lugares donde hay guerra seguido, ¿verdad? Pero sabemos, hermanos, que no es fácil resistir en una batalla, en una guerra. Que hay que pelear mucho, que hay que dejarlo todo y que muchas veces podemos salir heridos. ¿Cuántos de ustedes han salido heridos en el campo de batalla espiritual? Muchos, todos quizás han sentido los golpes, ¿verdad? Las heridas se han abierto ahí, ¿verdad? Algunas han sido muy profundas, no fácil, ¿verdad? Eso se ve en las guerras, hermanos. Dice, por tanto, tomad toda la armadura de Dios. El soldado allí romano usaba toda una armadura, hermano, que no era fácil, ¿verdad? Darle con algo, ¿verdad? Tenía escudo, casco, todo totalmente cubierta ese soldado, porque lógicamente sabía que el enemigo podía venir en algún momento. Tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, dice, estar firme. O sea, hermanos, que hay un día malo, ¿verdad? El día malo acá tiene que ver que en algún momento nos va a llegar un día malo. ¿Cuántos han tenido en algún momento un día malo? Un día de batalla intensa, de guerra, de oposición, donde están las amenazas, donde están los dardos de fuego del maligno, donde están los golpes. ¿Cuántos han enfrentado ese día malo? Que no es un día físico, material, ¿verdad? El día malo a veces tiene que ver con un tiempo, un proceso,
¿verdad? Así como a veces hay amenaza de guerra por allá, ¿verdad? O por acá, y estamos rodeados del enemigo, y llega el día de la batalla, el día de la guerra, el día malo. Pasa, ¿verdad? A veces sucede, hermanos, con el creyente, ¿verdad? A veces ocurre, ¿verdad? Que a veces son amenazas simplemente del enemigo. A veces el enemigo te rodea, ¿verdad? Anda como un león rugiente rodeando a ver a quién devorar. Esas cosas suceden muchas veces al cristiano. Hay un enemigo que te rodea para destruirte, te amenaza, y a veces te enfrentas directamente con el enemigo. Hay una batalla cara a cara con el enemigo, hay una oposición ahí contra el enemigo, ¿verdad? Ahí está el día malo donde sufrimos. ¿Qué creyente no ha sufrido, hermanos? ¿Verdad? Yo creo que el creyente que busca, el creyente que ha crecido, el creyente que se ha consagrado a Dios, ha pasado por momentos de sufrimiento, por tiempo de sufrimiento. Y si en esta mañana hay alguien que está pasando un tiempo de sufrimiento, quiero decirte, hermano, que esto está escrito en la Biblia. El creyente enfrenta batalla, guerra, adversidades, días que son malos y que no son fáciles. Es fácil hablar de acá, del púlpito. Es fácil proclamar cosas de acá, anunciar cosas de acá. Es fácil. No es fácil, hermanos, estar en el campo de batalla. Porque para nosotros hablamos, y proclamamos, pero hay que cruzar. Amén. Hay que cruzar ese desierto, esa tierra hostil donde el enemigo está atacando, donde el enemigo está de alguna forma tratando de desanimarte. Por eso, hermanos, la Biblia dice que debemos tomar toda la armadura de Dios para estar firme después que pase todo. Quiere decir que va a pasar esa batalla. Quiere decir, hermano, que ese día malo va a pasar y vamos a estar firmes si tomamos la armadura de Dios. El desafío en esta mañana, hermanos, es que la iglesia tome la armadura de Dios. No importa cuánto has batallado, si te has cansado, has bajado los brazos, has sufrido, Dios te está preparando y que tomes toda la armadura de Dios para que cuando venga el día malo puedas atravesar, habiendo acabado todo, estar firmes. Amén. Aleluya. Qué bueno es ver, hermanos, creyentes en la historia de la iglesia o en los años de la iglesia, creyentes que vos los viste, que se plantaron en la iglesia, que estuvieron en la iglesia, que se consagraron, que buscaron a Dios, que ayudaron a otros después que crecieron, que experimentaron guerra, batalla, que sufrieron, que lloraron, que fueron traicionados dentro de la iglesia, que fueron vapuleados dentro de la iglesia, que fueron probados dentro de la iglesia. Hermanos, pero los ve que siguen adelante, al frente. Gloria a Dios. Yo doy gloria a Dios por esos creyentes. Y doy gracias porque han sido probados, hermanos, y han sido aprobados por el Señor y están firmes en la batalla, hermanos, y han pasado por días malos, ¿verdad? Pero están firmes porque saben en quién han creído. Hermanos, creemos en un Dios vivo, creemos en ese Cristo que nos sostiene cada día y que nos levanta de cualquier situación, y vamos a acabar los días malos, se van a terminar los días malos. Para algunos, los días malos, hermanos, tienen que ver con esas batallas concretas. Peleamos una batalla, luchamos en esa batalla, ganamos, salimos firmes, aunque quizás un poco herido, pero salimos firmes. Pero hay otra batalla, hermanos, que es llegar a la meta también, ¿verdad? Siempre habrá cosas para desanimar al creyente en el camino. Pero, hermano, hay una meta que tenemos que llegar. Tenemos que estar firmes cuando Dios dice, este es el tiempo de que todo termine, todo lo malo termine, ¿verdad? Pero tenemos que estar firmes. Amén. Entonces la Biblia dice que debemos tomar toda la armadura de Dios. Y está hablando, está pues firmes, ceñidos vuestro lomo con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Amén. Gloria a Dios. Amén. Si hay algo importante para el creyente, hermano, importante es la verdad. Amén. Hermanos, yo siempre he dicho algo, nosotros podemos decir y hacer de todo y tener todos nuestros argumentos humanos, pero al final lo único que va a prevalecer es la verdad de Dios. Cristo es el camino, la verdad y la vida. Entonces aceptemos la verdad hoy, aunque duela un poco, ¿verdad? Porque nos duele, a mí me duele a veces cuando me vienen con la verdad.
¿verdad? A mí me duele, no es fácil. Cuando Dios te habla con la verdad de Él, nos confronta con la verdad de su palabra, esta es la verdad que nos hace libre y Cristo es la verdad que nos hace libre. Amén. Pero hermano, aunque no nos guste, al final de la trompeta y al final de nuestro peregrinar, lo único que va a prevalecer es la verdad, y si nosotros estamos en la verdad, seremos libres Amén. De toda condenación. Aleluya. Cuando hay un consejo, hermano, aceptemos la verdad. ¿Verdad? Cuando hay un consejo en la palabra es la verdad, y a veces no nos gusta, a veces nos cuesta, a veces torcemos, a veces no queremos aceptar la verdad, pero es lo único que nos hace libre, la verdad. Por eso aquí la Biblia dice que si queremos armarnos con la armadura de Dios, una es la verdad, no voy a hablar de todas, calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Amén. Importante porque Pablo, hermanos, predicaba el Evangelio de la paz, el Evangelio de la buena noticia, el Evangelio que reconcilia al hombre con Dios, un hombre caído, un hombre lleno de engaño, de mentira. Dios perdona a todos los seres humanos, Dios nos perdona y nos establece en una amistad con Dios y nos da paz. Por eso Romanos 5.1 dice que tenemos paz para con Dios por medio de Jesucristo. Amén, tenemos paz para con Dios, porque el Evangelio de la paz. Por eso digo, hay que perdonar. Si usted no perdona, es porque no hay paz en el corazón. Y el perdón produce más paz en el corazón. Amén. Por eso queremos tener paz, queremos tener el Evangelio de Jesús, hay que perdonar. Amén. Tenemos que perdonarnos los unos a los otros y perdonar a aquel que nos lastimó en el camino. Amén. Gloria a Dios. Versículo 16 dice: sobre todo tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno. Los dardos de fuego eran flechas en aquella época, hermanos, que no existía la ametralladora, pero existían muchas otras armas manuales. Lanzaban flechas encendidas, hermanos, y así atacaban al ejército enemigo. Era la forma de atacar, de defenderse. Entonces no era fácil cuando venían esas flechas una tras otra, ¿verdad? Tratando de matar o de incendiar, ¿verdad?, algo del enemigo en aquel entonces, ¿verdad? Por eso la Biblia dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. El soldado romano usaba un escudo enorme y se defendía contra los flechazos, ¿verdad? Entonces el escudo de la fe, hermano. Y dice la Biblia acá: sobre todo, tomad sobre todo el escudo de la fe. Amén. ¿Cuántos están tomando el escudo de la fe en este tiempo? Porque la Biblia dice: sobre todo tomad el escudo de la fe. Es por fe. Amén. Sin fe no podemos agradar a Dios, y nuestra fe es probada, hermanos. Amén. Nuestra fe, tenemos que tener claro que nuestra fe es probada, y a veces nos cuesta. Dios quiere probar nuestra fe y nosotros saltamos para acá, para allá, y no nos queremos sujetar, no queremos obedecer y seguimos saltando, ¿verdad? Pero qué lindo es cuando pasamos esa prueba, hermanos. Por eso es necesario, hermanos, sobre todo, tomad el escudo de la fe con el cual podáis apagar los dardos de fuego del maligno. O sea que van a venir dardos de fuego del maligno a golpear tu vida, tu casa, tu familia, tu salud. Amén. No es solo por el pecado. El pecado siempre existió y las enfermedades existen porque hay pecado en el mundo. Siempre va a haber eso, ¿verdad? Pero quizás no estamos pecando, quizás estamos consagrados buscando al Señor y igual estamos atravesando un momento de enfermedad. Eso es prueba. Muchas veces hay una prueba ahí, hermanos, ¿verdad? Porque el Señor dice: bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. En esa prueba nosotros nos humillamos, buscamos al Señor, nos consagramos, ¿verdad? Estamos ahí humillándonos delante del Señor, y Dios trae una respuesta por misericordia a nosotros y nos ayuda. Pero somos probados en diferentes áreas. Algunos en el área de la salud. Es lindo estar sano, ¿verdad? Es lindo estar sano, es hermoso estar sano, pero muchas veces somos probados en esa área, somos lastimados en esa área, son dardos que vienen, y es necesario tener fe en un Dios que nos va a sostener, aunque esté enfermo, aunque esté con dolor. Yo creo en Dios. Él me cuida, y si me tengo que ir con dolor al cielo voy a ir, porque allá se va a terminar con dolor. Pero voy a mantener la fe, aunque tenga a veces que sufrir algún dolor, alguna dolencia,
¿verdad? Espero en el Señor ese milagro, porque Dios no ha cambiado, Dios sigue haciendo milagro. Dice el apóstol Pablo en Romanos 1:16 allí, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para el que cree, para el que confía, para el que tiene fe. Amén. Queremos experimentar el Evangelio, el poder del Evangelio en nosotros. Tenemos que tener fe. La fe, hermanos, es acción. La fe no puede ser de boca. La fe de boca es una fe fingida. Y este es un problema que tenemos, ¿verdad? Porque muchas veces anunciamos, muchas veces proclamamos, pero hay que tener fe, hermanos. Y la fe es probada, y la fe muchas veces, hermanos, se prueba con fuego, dice la palabra. Entonces, tenemos que saber, hermanos, que tu fe y la mía va a ser probada. Pero si yo me estoy armando con la armadura de Dios, es por algo, es para ganar las batallas espirituales. El que tiene fe, hermanos, aunque el enemigo venga como río, va a creer que Dios levantará bandera, que el Espíritu Santo levantará bandera de victoria. Y el enemigo va a venir como río, aunque no quieras. Pero si yo tengo fe, Dios me va a sacar. Dios me va a levantar del pozo de la desesperación. Dios me va a brindar una salida, una solución. Yo tengo fe en Dios, aunque haya momentos de lloro, de lágrimas, de guerra, de desierto. Yo mantengo la fe en Dios, porque hay promesas de Dios para los hijos, para la iglesia, para el que cree. Amén. Entonces mantengamos el escudo de la fe. Y la fe, hermanos, se nutre con la palabra. La fe se fortalece con la palabra, se educa con la palabra, madura con la palabra. No es que yo tengo fe así nomás, ¿verdad? La fe tiene que ser una fe bíblica, una fe basada en la palabra, en la verdad, en los consejos, en las exhortaciones, en el poder de Dios, en la fuerza de Dios. Amén. Porque, hermanos, tener fe en uno mismo, que es bueno también, tenemos que tener fe en nosotros mismos, ¿verdad? Pero es una fe humana. ¿Verdad? Nosotros tenemos que mantener una fe en el Dios y en el poder de su fuerza. Amén. Más allá que tú no tengas fuerza, Dios te va a dar fuerza, te va a renovar la fuerza y te va a poner por encima. Amén. Amén. La fe nos hace ver, hermanos, los problemas desde una cima, desde las alturas. ¿Verdad? Hay problemas, pero hay un Dios que está por encima de ese problema. Amén. Eso me hace ver la fe. Hay problemas que son imposibles, pero yo a través de la fe veo que hay un Dios que hace cosas posibles. Que lo imposible lo transforma en posible. Esa es la fe, hermanos. ¿Verdad? Que aunque esté golpeando fuerte la adversidad, el problema, la tormenta esté golpeando, pero la fe me hace ver, hermano, que hay un Dios que domina las tormentas. Dice la Biblia en el Salmo 89, versículo 13, por allí, que Dios tiene dominio sobre toda la braveza del mar. Dios tiene dominio sobre toda la braveza de las tormentas que te golpean. Cuando se levantan sus olas, Él las sosiega. Yo creo en ese Dios. Amén. Creo en ese Dios. Por eso vamos a seguir batallando. Por eso vamos a seguir orando. Por eso vamos a seguir anunciando el Evangelio de la buena noticia. En medio de un mundo que se oscurece, que se pierde, que se apaga, el Evangelio de la buena noticia sigue siendo la mejor respuesta.